Buenas a todos, chicos y chicas. Y hoy en el Club de Pablo. ¿Sí? En el Club de Pablo. Hoy vamos a hablar de algo serio en el Club de Pablo y es YouTube. No estoy cabreado de YouTube. No, estoy cabreado de las personas que ven YouTube y que hacen vídeos de YouTube. Yo no. Pues estas personas que dicen, YouTube es una mierda porque gano menos dinero que antes. A ver, piensa un poco. YouTube no es un trabajo, ¿vale? Así bien claro. Yo estoy en YouTube por diversión, porque en el futuro diré, que viejos tiempos hacía vídeos así, ¿vale? Y no soy como otras personas que solo están en YouTube para ganar dinero. Que sí hay personas que están en YouTube para ganar dinero. Pero no, yo estoy en YouTube para divertir. También algo serio, y es que hay ningún youtuber que juega con los suscriptores. A ver, me refiero que no hay ningún youtuber que dice, vale, si yo gano, tendréis que suscribir a mi canal de YouTube durante un mes o una semana. Por ejemplo, si yo gano, tendréis que poner likes, y si mi amigo gana, tendréis que poner dislike a mi vídeo. Por ejemplo, jugar con los suscriptores, no como otros que dicen suscríbete, like. A ver, bueno, obviamente que tenéis que suscribir a mi canal de YouTube, porque yo no soy estos tipos de personas que juegan con los suscriptores. No es mi estilo de vídeos, no. Pero ellos pueden existir, tío. Pero no hay ningún youtuber que hace esto. Y bueno, la verdad es que el Club de Pablo empieza ahora con un poco serio en noviembre 2018. Y bueno, decir que así también, ¿no? ¿Cuándo me voy de YouTube? Puede que en 2020 o 2019. Y bueno, ¿qué más? YouTube, serio, todo serio. El vídeo se va a llamar serio el Club de Pablo. El Club de Pablo, Pablo está serio. Sí, hoy estoy serio porque ya estoy cabreado de todos estos personas que dicen, YouTube es una mierda, todo. No, la verdad es que family friendly, para mí mola más. ¿Por qué? Porque así no digo palabrotas. Y también algo, y es que te desmonetiza el vídeo en todo. En plan, yo no me gusta ganar dinero, porque no considero como un trabajo. ¿Sabes qué es un trabajo de verdad? Con un jefe. No tengo jefe, la verdad. Tengo 16 años, no. Y también, la verdad es que te desmonetiza el vídeo por todo. La verdad es que en el próximo vídeo yo pues estaré en una habitación completamente blanco, así YouTube no me va a reportar, sin música, tendré sin camiseta, que estaré desnudo y ya está. Así YouTube no me va a desmonetizar el vídeo. Ya está, porque te desmonetiza el vídeo por todo, por todo. Te desmonetizas que hablar, en serio, es que YouTube es una mierda, sí, un pelín mierda. No es como en 2015 o 2014, que era mejor. Bueno, yo empecé en 2015, pero las personas que tienen el canal más antiguo que yo, se quejan aún más, pero yo no. Yo no quejo para nada. YouTube para mí es el mejor plataforma. Y todos dicen, tienes que ir en Twitch. Sí, Twitch. A ver, Twitch es una plataforma para hacer directos. Y no me voy a ir a Twitch para hacer directos, porque no sé hacer directos. Mejor hacer vídeos y publicar vídeos. Ya está, tío. La verdad es que eso ha sido el Club de Pablo. Si se oye los perros es normal, ¿vale?
no puedo estar en ningún momento tranquilo. En serio. Y eso es el Club de Pablo. En el próximo, el Club de Pablo, que hablaré de juegos. De juegos, ¿vale? Y un día lo voy a matar. Los voy a matar. Un día de estos los voy a matar. Y bueno, el Club de Pablo. Y también hablaré de mi apendicitis de 2015. Sí, mi experiencia de apendicitis. Y bueno, es verdad que mis antiguos vídeos enseñaba sin camiseta, pero ahora no, ahora siempre pongo una camiseta para hacer vídeos porque sí, porque es mejor. Antes no, antes hacía vídeos sin camiseta. Ojo, vídeos de webcam solamente, no vídeos informativos. Bueno, sí, a veces los vídeos informativos llevaba sin camiseta, pero antes era una mierda mis vídeos. Ahora están mejores que hace 2 o 3 años. Y bueno, eso es todo. Suscríbete, puntúe, comente, comparte, comente y like, ¿vale? Y digo adiós.